¿Cómo están, amadas? Después de un tiempo de Selah, hemos vuelto con nuestras reuniones de mujeres patagónicas unidas en Cristo. Para los que no nos conocen, nosotros iniciamos en el año 2002 este ministerio por inquietud del Espíritu Santo sobre aquellas mujeres que han estado con mucho potencial pero sin desarrollarlo. Entonces el Señor nos llevó de distintas maneras, acompañando y despertando, activando mujeres a lo largo de estos años, donde muchas de ellas hoy las vemos funcionando en el reino y en el propósito. Pero así como pasan los años, también nosotros entendemos que hay cosas nuevas que vienen para nosotros como mujeres, y entendemos también que hay mucha frustración, sobre todo con el tema de los hijos, con las generaciones, que muchas veces parecen tan desenfocados y tan perdidos. Algo que fuertemente el Espíritu Santo me inquietó para esta temporada, que es solo un martes por mes, es que comencemos a enfocarnos en los celestiales. La palabra dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta palabra debemos tomarla con mucho peso, porque creo que es el momento de empezar a actuar desde los celestiales en muchas cosas que nos hemos sentido frustradas por no haberlo hecho desde ese lugar. Porque una victoria tiene un diseño, tiene una posición y tiene una autoridad. Yo necesito estar posicionada para lo que voy a pelear. Y algo que veníamos del año pasado poniendo como eslogan es por nuestras generaciones. Y creo que llegó el tiempo de que nos levantemos por nuestras generaciones. Yo quisiera enfocar este tema para ir directamente a pelear desde los celestiales. Pero el Espíritu Santo me llevó a algo que es como un fundamento que vamos a poner en este primer día de reunión, que tiene que ver con lo que se peleó desde el principio de la creación y que no le pasó al hombre, primero le pasó a Dios. Es un tema que lo vimos en el año 2019 en una escuela en La Paz que nos compartió el pastor Fernando Orihuela, y que en el momento fue muy pesado y que de a poco lo fuimos comiendo, y entendimos que en este transitar podemos ya compartirlo para entender dónde comenzó todo. Y por eso es importantísimo empezar con el Génesis. Cuando vamos al Génesis, leemos el capítulo 1 y decimos, sea la luz, y fue la luz, y hubo orden. Pero entre el capítulo 1 y el capítulo 2 pasaron muchas cosas. Entonces, el Espíritu Santo me inquietaba a mostrar esto como si yo lo estuviera enseñando a un niño, para que quede en nosotros grabado que las cosas que nos pasan no empezaron ahora, empezaron hace mucho. Y que esas rebeldías que vemos, que se levantan en contra de un propósito, no empezaron ahora, empezaron hace mucho y empezaron en el cosmos. Entonces, con mucho temor de Dios, yo quiero compartir este tema porque sé que nos va a llevar a profundidades de Cristo, donde todavía como madres, abuelas, que nos pesan las generaciones, no hemos podido todavía subir porque hemos tenido una parte que no estaba clara en nosotros al respecto. Y nos hemos desgastado peleando, nos hemos pelado rodillas orando. Entonces, hay algo que es muy efectivo y que aprendí de Dios, que Él nunca trabaja solo. Y ahora lo vamos a ver. Todas las cosas que Él hizo, las hizo pensando en hacerlas en equipo.
Por eso el trabajo en equipo no empezó con el liderazgo de los hombres, empezó en el cielo. El que empezó trabajando en equipo fue Dios. Entonces vamos a ir a un tema que yo voy a compartirlo y lo hice como si estuviera enseñando esto a niños. Y tomo la palabra que dice, si no fueras como un niño, no entrarás al reino de los cielos. Vengan conmigo a esto que quiero compartir. Voy a ir rápidamente a esto, porque podía contarle muchas cosas de nuestro ministerio, pero no es el objetivo. El objetivo de hoy es entrar en un principio donde todo se desajustó. Lo titulé Guerra Cósmica y es un tema con luminarias, porque yo, para ir y entender mi diseño familiar en el cielo y traerlo a la tierra, y cómo es el diseño para mi casa, para mi huerto, para mi familia, primero tengo que entender que todo comenzó en una guerra de luminarias. Y vamos a una primer creación. Siempre dijimos la creación y leímos Génesis 1 y dijo Dios sea la luz, y arrancamos ahí. Y de repente saltamos a un capítulo 2 que decimos, pero ¿por qué ahora los bendice? Pero si ya lo había creado. Y hay cosas como que nos quedaban vacíos. Muchas de esas cosas las vamos a entender con este sencillo esquema que lo hice con mucho amor, porque creo que es la manera de enseñar y de aprenderlo. Así que vamos, la primera creación. Ustedes tienen en pantalla una plantilla que dice primera creación. El génesis del cosmos. Una cosa es cómo Dios creó la tierra y cómo creó al hombre y a la mujer. Y otra cosa es cómo creó el cosmos. Entonces, Dios siempre existió, pero en su esencia de Dios. Él no puede presentarse a nosotros porque nos desintegraríamos, por lo que Él es. Él es eternamente. Y Dios existía en un ámbito que lo llamamos increado, para entenderlo. Estudiado es Ayin Sof, un ámbito increado, donde no hay nada creado. Pero para entrar a lo creado, necesitaba salir de lo increado. Como Dios, Él como Dios creador, no podía salir de ese ámbito porque Él es Dios. Envió al Hijo. Y es la primera manifestación de Cristo, es cuando sale de lo increado a lo creado. Que aquí ustedes van a leer, también se menciona como sale de la Yin Sof y entra al Ex Nihilo. Un ámbito donde nosotros no lo podemos entender, porque somos seres creados por Dios. En la naturaleza que tenemos no lo podemos comprender, pero lo de Dios no se comprende, lo de Dios se cree. Por eso es necesario tener tanta fe. Y yo te invito también a que le creas a Dios, porque es imposible entrar en estos ámbitos sin fe. Y hay una base para esto. Jesús, cuando pasó de lo increado a lo creado, se produjo la luz que nosotros leemos en Génesis 1. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué fue necesaria esa luz? Todavía no había sido el cuarto día. En el cuarto día creó la luna, el sol, las estrellas, las luminarias. Todavía no había nada creado. ¿Por qué fue necesario? Porque hubo una rebelión. Dios quiso empezar a crear el cosmos, y en ese momento que quiso
crear el cosmos, formó una entidad, un conjunto de luminarias, de la cual estaba allí la sabiduría entre esas luminarias. Entonces, lo primero que crea es a la sabiduría. Ustedes van a leer después textos que hablan de la sabiduría terrenal, diabólica, de la sabiduría que viene del Padre de las Luces. O sea, hay diferentes sabidurías. Claro, ya vamos a ir viendo qué cosas del mundo que hoy vivimos están alimentadas por esa sabiduría que se reveló. Entonces, ¿qué nos hace únicos a nosotros? Que nosotros tenemos un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. Los seres angelicales, que ya los vamos a ver cuando fueron creados, ellos tienen cuerpo espiritual, pero no tienen cuerpo natural. Por eso Satanás, el diablo, que fue despojado de los celestiales por haberse rebelado, busca un cuerpo natural para manifestarse. Por eso tenemos gente que tanto se impregna de la oscuridad que termina demonizada, y vos decís, no es la persona, pero hay algo más fuerte en la persona, porque Satanás necesita un cuerpo natural. Nosotros tenemos una bendición como mujeres, y es que somos dadoras de vida. Y si bien yo quería empezar diciendo que la serpiente nos vive guerreando porque hay una promesa que nosotros aplastaríamos su cabeza, y esto está en Génesis, ustedes no podrían entender esto si primero no entienden lo que pasó en el cosmos. ¿Por qué Adán y Eva cayeron? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué había? Ya existía una rebelión. Es muy fuerte. Por eso, de generación en generación, fue tratando de cautivar nuestras generaciones para llevarlas a perdición y que no encuentren el propósito. Vamos a que en esta parte, cuando Dios sale de lo increado a lo creado, no había todavía creado al hombre, ni los seres que viven en la tierra, ni la tierra. Estaba solo con luminarias. Vamos a una segunda creación. La primera creación fue la sabiduría y sus luminarias. ¿Para qué creó la sabiduría? La creó para que, como Él es un Dios que trabaja en equipo, como les decía al principio, es un Dios que lo que quiso al principio es, junto con sabiduría, empezar a crear el cosmos, poner órdenes, diseños, ¿no? La segunda creación, pero esta sabiduría se reveló, ahora lo vamos a ver. La segunda creación, que hay una segunda creación, sí, hay una segunda creación y hasta una tercera, como estamos viendo en la plantilla. La segunda creación fueron los seres celestiales. Los seres celestiales, que son familias celestiales, ángeles, potestades, tronos, serafines, querubines, arcángeles, seres vivientes, carros de fuego, vigilantes. Creó todos los seres celestiales, que no tienen cuerpo natural como nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas que los ángeles no tienen. A veces creemos que los ángeles tienen privilegios. Miren, ellos no fueron creados a imagen y semejanza de Dios como nosotros. Tampoco tienen un Cristo que murió por sus pecados como nosotros tenemos. Entonces eso nos hace privilegiados e únicos. Y la tercera creación es el hombre. Después de crear la tierra y todos los seres vivientes, separó las aguas, el cielo, la tierra, la masa de aguas abajo, los mares,
la vegetación, las luminarias, sol para el día, la luna para la noche, las estrellas, y luego creó al hombre. Cuando estaba todo hecho, lo creó al hombre. Pero si ustedes miran la primera creación, la sabiduría, la segunda creación, los seres celestiales, y la tercera creación, ahora sí, en cada creación hubo rebeliones. En cada creación, todavía no había creado al hombre cuando creó la sabiduría. Todavía no había creado al hombre cuando creó los seres celestiales. Pero Dios tuvo rebeliones. ¿Qué significa rebeliones? Alguien que se levantó en contra de él. Parece imposible de que suceda, pero sucedió. Entonces, vamos ahora a esas rebeliones. Ustedes ven en plantilla esas 3 rebeliones. Lo estoy haciendo de una manera muy sencilla y muy resumida. La primera creación, fue la sabiduría la que se rebeló. Y tenemos Proverbios 8, 22 al 28. Y lo quiero leer. Lo quiero leer porque me parece tan interesante que entendamos esta rebelión. Porque hay muchas cosas que tenemos hoy que vienen de ella. Vamos a leer versículo 12. Yo, Proverbios 8:12. La sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. ¿Quién está hablando ahí? No está hablando Dios, no está hablando un profeta, está hablando yo, la sabiduría. O sea que la sabiduría no es algo, es alguien. Es alguien y es una entidad creada por Dios, pero cuando vio lo que estaba haciendo, dijo, yo puedo tener mis propios diseños. Entonces lo que hizo fue crear junto con sus luminarias, levantó, dice la Biblia acá, 7 columnas, de las cuales hoy todavía existen las líneas que alimentan. Por ejemplo, el entendimiento que viene de los griegos, por ejemplo, la filosofía, por ejemplo, las letras, por ejemplo, todo lo que alimenta el conocimiento, la sabiduría, también podríamos decir la arquitectura. La sabiduría se adueñó de cosas y entonces produce como una rebeldía literal contra su propio creador. Yo me pregunto, como dice la Biblia, la imagen que crea un carpintero, ¿se puede rebelar contra el carpintero que la está creando? No, ¿verdad? Porque se supone que el carpintero la creó. No puede tener más autoridad que el que la está creando. Lo mismo pasó con la sabiduría. La sabiduría caída se empezó a edificar su propio lugar. Y dice la Biblia que fue, yo quiero leer un poquito más, y dice en el versículo 22, el Señor me poseyó, sigo en el Proverbios 8, al principio de su camino. Todavía no había nada que existiera. A ella la creó para que trabajara con Dios en la creación. Y ella dice, el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados, desde la eternidad fui establecida. Fíjense desde dónde. Desde la eternidad, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas.
antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a Él. Está hablando la sabiduría como arquitecto. Yo era su delicia de día en día. Dios estaba complacido con lo que había creado. Yo quiero que vayan trasladando esta imagen de que Él estaba complacido con lo que había hecho. Con la misma imagen que Él estaba complacido seguramente con los seres angelicales y que Él estaba complacido, como dice en el en el sexto día, que se complació de crear al hombre. Se complació y el séptimo día descansó. Pero aún en cada una de esas creaciones, Él tuvo rebeliones. Y me animaría a decirlo que todavía las sigue teniendo. Porque ¿cuántas veces nosotros en el año 2025, que estamos viviendo, cuántos años después de Cristo, con cuántos mensajes arriba, hemos tenido rebeliones y rebeliones? Y después nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Seguimos conectados a estas luminarias, a estas entidades que desde el principio se revelaron. Y a mí eso me trae mucha luz para entender por qué hay cosas que no podemos cortar. Porque seguimos conectados a rebeliones desde el principio de la creación. Digo, wow, cuando esto se me reveló, yo pude entender que habían cosas que eran tan fuertes, porque no venían de ahora, ni siquiera de mis ancestros, venían de más atrás. Y dije, Señor, cuánta rebeldía de generación en generación. Si en los celestiales las luminarias se rebelaron contra vos, si seres angelicales que creaste para que vivan en el cielo con vos, el hombre también se rebeló porque te desobedeció. Señor, ¿qué peso de rebelión traemos en nuestros ADNs? Y qué fuerte que es cuando la palabra dice que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Porque cuando vemos esto, vemos una carga de rebelión muy pesada. Quiero volver a la plantilla que estamos viendo. Sabiduría se rebeló y fue expulsada, por supuesto. Y ella se quedó en un lugar donde edificó columnas y hasta el día de hoy hay gente que está comiendo de ella, gente que recibe de ella. Y vieron cuando nosotros decimos cuidemos la fuente, es porque sabiduría sigue alimentando gente. ¿Qué si no? Cuando en un seminario yo me lleno de ella y no me estoy llenando del Espíritu Santo, ¿acaso no sigue ella alimentándonos? Segunda rebelión, Lucero. Isaías 14, 12 al 15. Ahí está la rebelión de Lucero, un ángel que fue expulsado también. Vamos a leerlo, ¿les parece? Para que lo entendamos mejor. Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículo 12.
Y esta es la rebelión de Lucero. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Quiero hacer un paréntesis. La luz del primer día fue Cristo. Los científicos le dicen bim bam a esa explosión de luz. Nosotros sabemos que es Cristo manifestado. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Por qué? Porque la aurora es Cristo. La primera luz que se vio en el cosmos fue Jesús mismo. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Recuerden, sobre las estrellas brillan, lugar alto. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Fíjense, el deseo semejante a Dios, el querer subirse a la altura del Creador. Acá habla de una asamblea, acá habla de una reunión, acá habla de trono, acá habla de usurpación. Esto, todo lo que tiene que ver con esta entidad, con Lucero, usurpar, ¿no le suena a alguien que hemos estado viendo no hace mucho tiempo? Y tiene que ver con Reina del Cielo. Volvamos a la plantilla, otra vez. Nuestro dibujito. Todo esto lo anoté porque era importante. ¿Saben por qué? Porque cuando uno entiende el significado de un nombre, en el nombre hay propósito, ¿verdad? Miren todos los significados que tiene Lucero. Brillar por el color, hacer espectáculo, alardear, hablar elogiosamente, también hacer inútil, alabar, alborotar, encender, enfurecer, estruendo, gloriarse, infatuar, insensato, jactarse, júbilo, loar, precipitar y resplandecer. Suena mucho a escenario, a estrellas, ¿no? Lo que vemos hoy, que lamentablemente también eso ha llegado a la iglesia. Entonces yo quiero dejar en claro que estas son bases y fundamentos que estoy poniendo para lo que vamos a ver, porque yo no puedo hablar de otra cosa si primero no pongo el fundamento que es Cristo, pero entender de dónde vienen las rebeliones, para saber que yo no tengo que tener conexión con ninguna de estas entidades, para poder subir y tener legalidad en los celestiales. Vamos a la tercera rebelión, que es querubín. Y aquí nos encontramos con el querubín protector. Esta parte quiero basarla en este parte de mensaje que está en Ezequiel 28, 14 al 19, y quiero leerla. ¿Por qué? Porque es muy importante leerla para que nos quede grabada. Ezequiel 28, 14 al 19. Y acá vamos a la tercera rebelión que tiene que ver con querubín. El versículo 12. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios. Ya se dieron cuenta con quién está conectado querubín, ¿verdad? Con Tiro, con comercio injusto. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura.
el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes. Estaba en ti el día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto, dice el versículo 15, eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Y el 16, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. En esta etapa de esta rebelión, todavía no había sido creado el hombre. Y ya el Señor tuvo otra rebelión. Alguien que quiso tomar el lugar del Hijo. El que salió de lo increado a lo creado, Jesús. Y miren que tanto lucero como querubín, la Biblia, cuando hace mención de ellos, habla de montes. Es el que quiere estar arriba. Es el que quiere ser visible. Es el que quiere brillar. Hay una línea tan finita ahí que debemos cuidar mucho. Por eso Jesús, cuando se manifestó a la tierra, no podía venir en un carruaje de oro, con caballos blancos como hacían los reyes y príncipes, sino humilde en un pesebre, por una mujer que tuvo la bendición y la gracia de poder recibir, de que ella lo concibiera, en un lugar tan sencillo como era Belén, en un lugar tan pequeño que pasaba desapercibido. Nosotros necesitamos cuidar ese nivel de humildad, amadas. Todo lo que hagamos debe ser movido desde el monte de Sión y no desde estos montes equivocados. Comercio, reina del cielo, conocimiento, sabiduría, lucero y querubín. Juntamos todo esto y nos damos cuenta que esto nos ha corrompido en todas las áreas, en las naciones de la tierra, todo lo que es territorial y cada vez yendo a lo profundo. La familia, que es el diseño de Dios, y nosotros, su creación. Vamos a hacer una cronología para entender esto. Una cronología. Etapa 1. Yo lo traté de hacer lo más sencillo posible. Dios crea el mundo y sale de lo increado a lo creado. Para crear el mundo sale de lo increado a lo creado. Él no sale, pero lo hace a través de Jesús. Y esa es la explosión de luz que vemos en Génesis 1. Pero luego pasaron cosas antes de que el hombre fuera creado. La etapa 2, la primera creación, la sabiduría y la rebelión de la sabiduría. Estaba diseñada por Dios esta entidad para que con un conjunto de luminarias pudieran crear junto con Dios. Y lo vamos a hacer así, y lo vamos a hacer así. Y de repente ella se creyó más importante que Dios. Etapa 3, la segunda creación, los seres celestiales. Y Dios crea todo lo que nosotros entendemos que hay en los celestiales. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, familias, vigilantes, carros de fuego, caballos, todo lo que habla en la Biblia acerca de los seres celestiales. Pero ahí también tuvo una rebelión. Y lo tenemos a Lucero.
Perdón. Sí, en la etapa 4, pasamos a etapa 4, entre esos seres celestiales tenemos a alguien que se movía, y cuando fue despojado, dice la palabra que él no cayó solo a la tierra, sino fue despojado con muchos ángeles que lo siguieron. Cualquier cosa parecida a la realidad es pura coincidencia. Se llevó a todos, los arrastró con él. Los engañó, los sedujo. Lucero. Y luego tenemos la etapa 5 que puse acá yo, rebelión del querubín. Él era un querubín protector, tenía que cuidar. Otro más que comete el error de querer ser como Dios. Y también fue despojado. Yo no quiero hablar qué pasó cuando fueron despojados, porque sería otro tema, no me quiero ir del tema. Simplemente quiero resumir muy gráfica y de manera sencilla la guerra de las luminarias y de las rebeliones que Dios tuvo. Terminó creando al hombre, y el hombre también escuchó a la serpiente, porque ya estaba en la tierra, había sido despojada de los celestiales y vino a engañar, porque él viene a matar, a engañar y a destruir, ¿no? Y vino a susurrar, engañó. La mujer escuchó y terminó siendo seducida por algo que le iba a dar más poder. Es por acá vas a tener más estatus, por acá vas a llegar más rápido. ¿Te ha pasado? Que por acá es más corto. Yo aprendí en este tiempo que debo esperar para llegar juntos, todos juntos. Y una tarea que creo que esto me está llevando también, y lo digo con mucho temor de Dios, es que esta es una tarea para caminar juntas y llegar juntas a un nivel de revelación donde todas podamos tener esa autoridad para pelear por nuestras generaciones desde los celestiales, con un nivel de revelación mayor del que tenemos. Pero no es para que lleguen algunas, es para que lleguemos todas. Y yo las invito a creer que vamos a llegar a ese nivel. ¿Siguen operando en el mundo? Quiero compartir otra plantilla. ¿Siguen operando? ¡Claro! Sabiduría a través de diseños de masonería. Diseños, masonería, arquitectura, poesía, filosofía, psicología, pensamientos. Todo lo que el hombre tiene para dar que no viene de Dios. Lucero, falsificando la luz. Siempre poniendo una falsa luz. La aurora, la falsa aurora, desviando la mirada de Sión. ¿Saben por qué este tiempo se llama enfocadas? Porque es tiempo, amadas, de que caminemos mirando a Sión, al Padre de las luces, mirando al Señor. Porque si miramos acá, vamos a empezar a hablar el lenguaje de lo que habla la tierra, pero nosotros no somos de acá, somos del cielo, le pertenecemos al Señor. Entonces, una manera de mostrar nuestra fe es hablando de lo celestial, no solo hablándolo, porque hoy la inteligencia artificial, dicho sea de paso, con la sabiduría, puede hablar palabras muy seductoras y que parecen muy perfectas, pero no pagó el precio que Cristo pagó por nosotros, por lo que nosotros estamos caminando en este camino que a veces tiene tribulaciones que producen en nosotros un peso de gloria. La sabiduría artificial no puede tener el testimonio que llevas vos, que llevamos de años de haberle creído, como dice Hebreos 11, de no haberlo visto todavía, pero lo creemos.
de lo que hemos visto en el Espíritu, es de lo que testificamos, porque somos de los que oramos el propósito, no la circunstancia. Entonces ahí vamos caminando juntas por nuestras generaciones. Miren cuánta ventaja nos llevan las que todavía no se casaron, las que todavía no tienen hijos, todavía no tienen nietos. Van a tener mucho camino allanado. Por eso nosotros estamos aquí para decir, no queremos que se repitan historias. Queremos superar la marca. Señor, llévanos a más. Y estamos como cuando a Juan el ángel le dijo, sube aquí. Mujeres amadas, subamos. Ese es el llamado para este tiempo, de enfocadas. Y para terminar, querubín, con las contrataciones. Lucero falsificando la luz, conectado a lo que nosotros conocemos como es la reina del cielo. Querubín, las contrataciones y comercio injusto. En un mundo que va tan rápido, con un comercio todo el tiempo cambiante, es muy fácil caer en contrataciones injustas para ganar más rápido en menor tiempo. Nosotros sabemos que vivimos en la luz y que en esa luz no hay tiniebla, por lo tanto, ustedes entenderán que somos personas que no podemos vivir comprando en negro, viviendo en negro. Como le dicen en los países latinos, ¿no? Cuando queremos evadir, nos sale más caro todo, sí, pero es una manera de tener legalidad a los lugares que vamos a tener que entrar. Así que esto no pretende juzgar, sino pretende despertar para entrar en la luz y caminar en ese camino de luz que es Cristo. ¿Qué conexiones tenemos a partir de esto? Y con esto termino mi plantilla. Tenemos Jesús, la luz que resplandeció y que sigue alumbrando, que viene del Padre de las luces, del Dios creador, donde dice Santiago 1:17, toda dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Constante, fiel, verdadero, firme. No hay sombras. Es luz. Sabiduría sigue conectando al sistema de pensamiento que nos abruma y hace que, por ejemplo, en un colegio nuestros hijos puedan nacer con un sistema de pensamiento fuera de Cristo. Por eso es necesario cuidar la educación de nuestros niños. Hoy hay muchas escuelas que se están abriendo para evitar que nuestras generaciones crezcan con un sistema de pensamiento como va la agenda de los países. Por ejemplo, la Agenda 2030, que quiere que todos vayamos hacia un destino. Nosotros ya tenemos un camino por el cual tenemos que andar, pero también cada uno tenemos un destino profético. Tenemos un rollo en los cielos que dice qué vinimos a hacer a la tierra. El tema es descubrirlo. Y el tema es decir, si el Señor me dice que mis hijos vinieron a hacer esto y esto, yo como mamá, yo como abuela, puedo ser influencia para ellos, para que ellos no se desvíen de ese propósito. Sin ser religiosos, sin encuadrarlos en la religiosidad, porque eso también opera la Reina del Cielo, sino que se levanten mamás y que se levanten abuelas
que manifiesten en sus generaciones el propósito, porque lo conocieron arriba y lo están trayendo a la tierra. La reina del cielo no tiene hijos. Los roba a través de la usurpación y la manipulación. Los atrae y los desvía del propósito. Y querubín, que representa el sistema de Tiro, el sistema del comercio injusto. Cuando el Señor nos habla de santidad, nos habla de santidad en todo, en todas las áreas. Somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu, y en todas esas áreas Él demanda santidad. Quiero ahora, dicho esto, ir al tema de esta primera reunión. ¿Era necesario hablar de esto? Claro, porque yo no podría hablarte de pelear las guerras en los celestiales si primero yo no te muestro que en los celestiales hubieron guerras por querer tener un lugar, por querer tomar el lugar de Dios, del Creador. Luminarias se pelearon y fueron despojadas, pero siguen operando conectadas en el segundo cielo. En la pandemia hubieron tronos que fueron despojados. Y la iglesia debe tomarlos. Que no se nos pase la vida sin tomar los lugares que nos corresponden, porque fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, a gobernar y legislar desde ese lugar. Entonces, amadas, yo quiero mostrarte en este tiempo que todo lo que vamos a pelear exige una legalidad, porque el mundo espiritual se mueve por legalidad. Y necesitamos saber que nosotros, en el mundo espiritual, tenemos legalidad para pelear por nuestras generaciones. Como mamás, como papás también, como gente de reino, que vive en luz y que vive en un sistema que no depende de sabiduría, ni del lucero, ni del querubín, que no me afectan, porque he decidido vivir en la luz de Cristo, donde lo que Él nos pide es nuestra voluntad, y es lo más difícil de entregar. En un mundo donde está plagado de los me gusta, yo quiero, toco un botón y puedo hacer una compra del otro lado del mundo, me gusta esto y lo quiero ya, aquí y ahora, en un mundo que vive absolutamente sin propósito y sin reposo, sabiendo que en el reposo yo me reinicio, en cada reposo yo me reinicio. Entonces quiero llevar directamente a una lectura que a mí nunca se me hubiera imaginado llevarla a un ámbito de guerra. Miren, voy a mostrarlo seguramente en la pantalla. Mateo 21, 2 y 3. Entender que el enemigo, antes de atacar nuestras generaciones, nos va a atacar a nosotros. Entender que nosotros somos puertas. Eso es muy importante, porque si yo entiendo que soy puerta, yo tengo que cuidar esa puerta. Que es importante ser responsables, porque venimos de un evangelio que nos dan la comida, que nos bendicen, que nos oran, que nos ayudan, que nos jalan, pero es tiempo que seamos una iglesia madura, donde nosotros nos levantemos con un nivel de responsabilidad de quiénes somos en Cristo y lo mantengamos en el tiempo. Lectura. Mateo 21, 22 al 23 dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella,
desatadla y traédmelos. Y si alguien dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Este pasaje no lo vemos en guerra espiritual. Si ustedes han visto guerra espiritual en las familias, es muy raro que hayan leído este pasaje. Porque es el pasaje cuando Jesús va a entrar a Jerusalén y pide a los discípulos que se adelanten y busquen un asna. Y dice, y la vas a hallar atada y un pollino con ella. ¿Se dieron cuenta? Según la versión que lean, es un asna, dice asna y un pollino. Es la mamá y el hijito. Lo que le pide Jesús para entrar a Jerusalén, porque estaba preparándose, porque ya venía su tiempo de ser entregado, esa entrada triunfal que él hace, estaba profetizando. Y eso de llevar y desatar al asna y que traiga al pollino, es tan profético, amadas, que yo quiero llevarla a este ámbito para poder usar lo que está ahí. Es necesario desatar a la madre. Y esto a mí me voló la cabeza. Entonces yo dije, claro, yo quiero hacer cosas por mis hijos. ¿Y qué pasa conmigo? Entonces, importante, en esta primera reunión, la idea es que podamos nosotros, como mamás, que tenemos legalidad sobre nuestros hijos, poder ser desatadas. Yo quiero empezar con la hija de Jairo. El Señor siempre tuvo cuidado en el protocolo. Jesús, cuando estuvo en la tierra, ustedes veían que Él tenía cuidado en el protocolo. ¿Y saben por qué? Porque las leyes espirituales se mueven tanto para la tiniebla como para la luz. La tiniebla no va a entrar en un lugar donde no tiene legalidad. Marcos 5, 21 al 43 hay una historia de la hija de Jairo. Jesús no tocó a la hija de Jairo sin antes hablar con el papá. Yo estoy hablando de mamás porque es una reunión de mujeres, pero esto tiene que ver con los padres. Estamos hablando de padres, ¿no? A veces me van a ver hablar mucho de mamá, de abuela, porque estamos en un ámbito de mujeres, pero estoy hablando de lo que compete la legalidad, de lo que da la paternidad, ¿no? De la mamá y el papá. Y dice este pasaje que Jesús vino a Jairo a pedir ayuda para que su hija sea sana, pero el Señor no fue directo a ver a la hija, trató con el padre. Entonces, podemos decir que hasta que Jairo no le dijo, Jesús, ¿puedes venir a mi casa? Hubo un acto de decir, yo te creo, ¿puedes venir? Hubo alguien con legalidad que se paró a decir, yo creo. Pero también Jesús trabajó con él. No le dijo, ¿dónde está tu hija? Vení, vamos. No. Primero trabajó con Jairo. Y luego Jairo dice, ¿puedes venir a casa? Jesús nunca actuó sobre la hija. Primero trató con el padre. Este ejemplo lo vamos a ver varias veces en la Biblia. Y este pasaje dice que entró a la casa Jesús y sacó a todos los que estaban llorando por la niña, porque la niña estaba ya muerta. Y el Señor entró y efectuó la sanidad. Hay una legalidad, hay un permiso. Jesús nunca se metió intempestivamente. Fue siempre muy cuidadoso de eso. Otro ejemplo número 2.
Una mujer cananea trajo a Jesús una niña atormentada. Esto está en Mateo 15, del 21 al 28. Y dice la Biblia que ella estaba demonizada. Pero era tanta la fe de su mamá que fue liberada. En este caso, Jesús no fue como con la hija de Jairo. Jesús no oró por la niña. Interesante. Solo respondió a la madre. Y acá tenemos otro caso. En este caso, vemos una mamá que se levanta por su hija. Pero es tanta la fe que tiene que aún no siendo judía, ella toma de lo que sabe, de lo que movían en el ámbito de los judíos, que ella no lo nombra de cualquier manera. Jesús, hijo de David. O sea, ella lo reconoce. Y cuando él le dice, yo vine a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces, ella sabía que cuando los judíos se juntaban en la mesa, nadie que no sea del pueblo podía estar en esa mesa. En todo caso, si algo caía de la mesa, era para los perros. Pero ella toma una realidad de ellos y era tanta su fe que dice, aún los perrillos comen de la mesa de los amos. Como diciendo, yo vengo a buscar las migajas. Wow. Si una mujer con las migajas, escuchen bien, logró que su hija se sana, imagínense una mujer que está comiendo a la mesa con Jesús. Una mujer que le cree a Dios. ¿Cuánto más puede lograr? Esta mujer hizo que Jesús soltara sanidad solo por su nivel de fe. Esto fue impactante. Es una de las historias, mis historias favoritas, de las mujeres que Jesús trató. Otro ejemplo, el tercer ejemplo. Tenemos que Jesús sana a un muchacho bajo una influencia demoníaca. Pero antes trata con el Padre. Esto también está en Marcos 9, 14 al 21. Les doy la cita bíblica para que ustedes lo corroboren, porque no tendríamos tiempo de leer todos los pasajes bíblicos. Pero Jesús a ese muchacho que estaba bajo una influencia demoníaca trata primero con el Padre. Pero dice la Biblia en ese pasaje que los discípulos habían llegado primero y no habían podido liberar al muchacho. Porque los discípulos estaban aprendiendo con el maestro y ellos fueron derecho a orar por el muchacho. Pero Jesús fue a hablar con el Padre. Y trató, dice la Biblia, con la incredulidad del Padre. Fíjense qué interesante. La incredulidad del Padre fue una puerta para que un demonio esté poseyendo al Hijo. Cuando el Señor golpea la incredulidad del Padre, el Padre se abre. Su arrepentimiento, su fe hace de que su hijo quede libre. Y Jesús no oró por el muchacho. Quiero decirles algo. Muchas veces me tocó ministrar niños y jovencitos. Siempre lo hice con padres presentes. Quiero contar 2 situaciones que me tocó vivir y lo cuento para gloria de Dios y para que vean cómo Dios opera en legalidad con los padres. Nunca ministramos a un menor de edad si no están los padres presentes, porque ellos tienen la legalidad sobre los hijos, o sin el permiso de los padres.
me tocó orar por dos jóvenes, casi diría un niño y un prejoven. Su madre presente. Y cuando yo estoy orando por ellos, veo dos entidades que me produjeron mucho asco. Lo digo así literal, asco. Que venían caminando atrás de los chicos. Yo digo, ¿quiénes son? Por eso qué interesante que cuando vemos algo, yo creo que si lo vemos es porque tenemos la legalidad para reprenderlo, ¿no? Si no, el Señor no nos permite verlo. Y esas entidades eran muy feas, no voy a describirlas ahora, pero producían asco. Y yo oré por los muchachos. Y cuando termino de orar, ellos empiezan a irse porque yo los reprendí en lenguas. Y ellos se van. Y cuando se van, a unos metros se dan vuelta y me hacen una señal como diciendo, vamos a... Se fueron. Y yo me quedé pensando, ¿por qué me dijeron eso? Porque sabía que iban a volver. Porque ante una reprensión con autoridad, ellos sabían que se tenían que ir. Pero estaban como diciendo, vamos a volver con una seguridad. Y entendí algo, amadas, que había una legalidad en los padres que les iba a permitir regresar. En ese momento se fueron, pero había una legalidad en la casa que les permitía regresar. Entonces, veo esto como qué cuidado debemos tener como padres respecto a nuestros hijos. Por eso qué importante que nos presentemos delante del Señor y que sea la luz sobre nosotros. Si tenés la oportunidad de presentarte y que tus pastores oren por vos y que seas limpio para que no seas un estorbo para tus generaciones, que Dios te pueda guiar a eso. Segunda oportunidad, viene una madre con una situación muy seria, con un hijo con una tendencia homosexual, muy afligida, gente que asistía a una iglesia. Sin embargo, ella muy afligida, como una mujer de oración, viene y me dice, no sé cómo pedir ayuda, no siento que me ayude nadie y necesito, ¿sí me pueden ayudar? Bueno, entonces oré con ella y le dije, vamos a preguntarle al Espíritu Santo. Yo quiero traer a mi hijo, que oren por mi hijo. Entonces, el Espíritu Santo me dijo algo. No vas a orar por el muchacho, vas a orar por los padres. Otra vez aprendí que hay una legalidad tan fuerte en los padres para con los hijos, que el Señor no me dejó orar por el muchacho, a pesar de la insistencia de los padres. Y cuando oré por los padres, entendí la legalidad que había para que ese espíritu esté afectando a su hijo. ¿Cuándo uno libera? Cuando uno se arrepiente, hermanos, y vuelve a Cristo. Pero si uno tapa, no es bueno tapar aquellas cosas que están haciendo daño a nuestras generaciones. Y esto a mí me enseñó muchísimo de que yo no tengo que orar por un niño, tengo que orar por los padres, porque ellos son los que producen la legalidad en los muchachos. ¿Hay legalidades? Claro. El día que tuvimos un hijo, dimos a luz un propósito. Y el diablo se va a oponer al propósito a través de todas las maneras que yo les expliqué, de las rebeliones que hubieron en el principio contra Dios mismo. Se van a vivir esas rebeliones atacándonos para que nuestros hijos no entren al propósito. Es muy importante decir, Señor, yo quiero que me alumbres. Yo quiero que la luz, esa luz del primer día, me alumbre para ver si hay algo en mí que yo estoy siendo una puerta
de estorbo para el propósito de mis hijos. Tenemos que cuidar de no cubrir el pecado. Al pecado se lo confiesa. Por eso yo te invito a que si estás congregado o congregada, puedas ir a tu autoridad y poder confesar, porque esa ligadura está atando a tus generaciones. La Biblia habla de muchas rebeliones más que yo no voy a nombrar porque serían muy largas, pero por ejemplo tenemos el caso de Coré. Coré se rebeló en el pueblo de Israel y dice la Biblia que la tierra se abrió y los tragó. Y no quedó generaciones de Coré por rebelión. Quiero cerrar este tiempo, amadas, para decirte que tenés toda la legalidad para pelear por tus generaciones, pero primero tenemos que prepararnos. Quitemos toda legalidad que le dimos a la tiniebla en nuestros hijos. Y la única manera que yo conozco es a través de la luz. Por eso en Génesis empieza con la luz. Porque es la luz la que produce en nosotros ese cambio de aguas. Lo primero que hizo cuando la luz fue, vio el desorden, vio el caos. Y cuando nosotros nos alumbra la luz de Cristo, empezamos a ver caos acá, caos por allá, caos por este lado, caos en mi salud, caos en mis finanzas, caos en mi espiritualidad, caos. No todo es espiritual. Quizá tu exceso de peso viene porque dejaste de hacer las comidas saludables que hacías y de hacer gimnasia que necesita tu cuerpo. Estás durmiendo menos horas que las que tenías que dormir. O sea, muchas cosas es poner orden, amadas. No todo es ponerte a orar. La oración es una arma eficaz, pero sí es en un tiempo en que tenemos que entender que somos seres integrales. Y esto es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estoy cuidando mi templo? ¿Qué le estoy poniendo a mi templo? ¿Cómo lo estoy conservando? ¿Cómo estoy cuidando la palabra que se suelta? ¿La guardo? ¿La medito? ¿La pronuncio? ¿La educo? ¿Educo mi alma? Cuando tiene ganas de volver para atrás, cuando tiene ganas de los tiempos de donde salí, quiere volver ahí, ¿la estoy educando o la dejo que fluya según la carne? Amadas, una mujer que sabe caminar en principios espirituales puede hacerle frente al enemigo sin ningún temor. Pero es importante la confesión, porque la confesión va a traer un nivel de luz y de inmunidad contra la tiniebla. La tiniebla no te va a poder acusar, porque el diablo está para acusar a los hijos de Dios. Viene para acusarnos. Yo no puedo hacer eso porque yo no soy digno. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Y quiero decirte algo más. Esa sangre sigue vigente, fresca, para lavarte. No te dejes engañar, porque vienen esas voces que te vienen, como le pasó a Eva en el principio. Voces que hicieron que perdiera el propósito de su generación. Vos sos la que el Señor permitió que estés escuchando esto, para que te pongas en la brecha y digas, yo no quiero más esto en mi familia. Yo me paro en la brecha, Señor. Acá estoy. Mírame, alúmbrame. Si hay tiniebla en mí, Señor, como decía David, alumbra mis tinieblas. Quiero, antes de terminar, leer un párrafo en Hebreos 12.
del 14 al 24. Lo quiero leer para que esta palabra también siga ayudándote a vivir en luz por las batallas que vas a pelear. Qué triste que el Señor mire una ciudad, mire un barrio y no haya nadie que se ponga a la brecha. Qué triste. Qué triste que veamos las generaciones que se van sin propósito, atormentados por pensamientos y suicidios de jóvenes. Nos duelen mucho, claro, pero nosotros, ¿acaso no nos podemos poner en la brecha por las generaciones? Miren, quiero leer este párrafo antes de terminar esta reunión. Hebreos 12, 14 al 24. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estoy leyendo en la BTX, cuarta edición. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado, porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a un monte palpable y que ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni a denso nubarrón, ni a torbellino, sino ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más, porque no soportaban lo que se ordenaba. Aun si una bestia toca el monte, será apedreada. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial. Quiero hacer un paréntesis, donde están los diseños que tenemos que bajar. A la iglesia de los primogénitos, inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. Recuerden, las luminarias querían estar en montes. Sabiduría se levantó sus columnas, lucero, querubín, subieron a montes. Pero hay un monte, que es el monte Sión. Cristo mismo. Ese es el monte al que nos hemos acercado, a la Jerusalén celestial. Amadas, hay diseños del cielo para cada linaje, para cada familia. No se olviden que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: mira las estrellas. ¿Lo puedes ver? Mira la arena. ¿Lo puedes creer? Así serán tu descendencia. Habló de dos ámbitos, un ámbito celestial y un ámbito natural, terrenal. ¿Por qué empecé con este tiempo de enfocadas? Porque el Señor me habló el año pasado y me empezó a decir: hay dos niveles de guerras. Hay una iglesia que pelea, como Débora, contra las estrellas. Y hay otra iglesia que pelea, como Yael, con la estaca. Hay dos ámbitos que trabajan juntas. Equipo, juntos. No aislados, juntos. Equipo. Hay un entendimiento de estrellas que el Señor va a soltar sobre nosotros, pero primero tenemos que alinearnos nosotros mismos con el cielo.
importante que esta luz del primer día traiga en nosotros una necesidad de vivir en luz para que nada tengamos con ninguna de estas luminarias del primer día, de la primera creación, segunda creación y aún tercera creación, que nos vinieron afectando generación tras generación. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es el lucero de la mañana. Cristo es la puerta. Y estamos entrando a un tiempo donde la revelación para los hijos que están viviendo la luz va a ser tan tremenda que se cumple la palabra que dice: lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido a corazón de hombre es lo que está preparado para nosotros. Así que te invito a entrar a este tiempo que va a ser como una aventura en el espíritu, donde el Señor nos va a llevar a nuevas dimensiones por nuestras generaciones, para que entren en el propósito eterno de Cristo. Bendigo tu vida, bendigo este tiempo y que te unas para que el próximo mes, último martes de cada mes, podamos seguir masticando esto y sigamos subiendo a todo lo que el Padre nos va a mostrar. Tendremos algunas reuniones con algunas amigas que sumarán a esto, a lo que el Señor va a hacer, y que sigamos profundizando. No nos quedemos en la superficie. Fuimos creadas para mucho, para gobernar, para indagar, para instruir. La Biblia dice en Daniel 12, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia brillarán como las estrellas a perpetuidad. Ese es el brillo que queremos. No queremos el brillo de los hombres. Queremos entrar en el entendimiento del Creador, del Padre de las luces. Nos vemos enfocadas el próximo mes. Bendiciones.